Hola a todos, ¿cómo están? Otro sábado, otro repaso del mercado de esta semana. ¿Qué ocurrió esta semana? Lo que a nadie le sorprende. Viernes de máximos históricos, la semana cierra con un nivel muy alto, alrededor, o no sé si exactamente, en los 5.150. Tengo que detenerme ahorita a observar eso. El mercado retrocede fuerte al que era el pivote anterior, clásico comportamiento de resistencia, que ahora se vuelve el soporte, lateraliza allí casi que 3 días, martes, miércoles y jueves, completamente lateral una vez llega a ese soporte y ya después viernes tendencial y aunque el lunes fue bajista, que fue el comportamiento de retroceso, pues no fue el comportamiento más claramente bajista. Honestamente, para mí una semana muy complicada, les voy a igual a mostrar las estructuras y posiciones que funcionaron y también que vean la cantidad de posiciones que fallaron dentro de lo que sería lo técnicamente apropiado a la estrategia. Entonces, porque es importante también observar que muchas veces falla, entonces cuando está fallando es no meterse en problemas y esperar a que el mercado muestre un comportamiento claro y evidente en donde ahora las posiciones sí funcionan. Entonces vamos a verlo ya directamente aquí en la gráfica. Estamos en la gráfica de 40.000 transacciones, entonces abrimos en este punto. Pongo la línea vertical aquí, acá. Aquí abre el mercado. ¿Y qué hace? Retroceso lunes, martes lateral, miércoles lateral, jueves intenta, pero no rompe tan clarísimamente alcista, sino ya mucho al final. Y el día bueno fue el viernes, definitivamente. Que en términos de probabilidad los viernes en la muestra estadística completa del mercado tiende a ser alcista, así como el lunes tiende a ser bajista. Clásico comportamiento de las personas prácticamente reflejado en el mercado. Entonces esa fue la secuencia. Ahora, ¿cuáles fueron las estructuras? ¿Qué posiciones funcionaron? Vamos a verlas en la gráfica de 610 transacciones aquí. Lo pongo acá. Listo. Entonces tenemos aquí día 26, lunes, 610 transacciones y pueden ver que el mercado, al menos del día anterior, se mostraba clarísimamente lateral entre dos áreas. Podría ser perfectamente desde el mínimo del premercado o desde este nivel de precios, pero clarísimamente lateral. Entonces se podría anticipar ese comportamiento que se sostuvo inicialmente, pero la verdad las áreas no fueron tan claras. O sea, se muestra este como nivel de precios tal vez de soporte, pero el mercado lo superaba, entonces termina siendo tal vez este. Y entonces cuando viene siendo este soporte, no lo termina siendo el mercado, lo rompe y llega hasta acá, lateraliza, pero después sigue el comportamiento. Entonces ahí es donde empezamos a ver que la estructura no es clara. Y cuando la estructura no es clara o el comportamiento no es evidente desde puntos en los que pueda hacer proyecciones de buen recorrido del precio, la clave está en no meterse en problemas, que el mercado no los mate en situaciones y comportamientos que no son claros. Esa es la clave. Después les voy a hacer un video de cómo se reflejan normalmente las ganancias y las pérdidas en una cuenta consistente y eficiente que tiene que ver mucho con el ratio Pareto eficiente del 80 y 20%, en donde el 20% de mis posiciones reflejan el 80% del resultado en la cuenta, precisamente evitando que le quiebre a uno la cuenta un mercado en donde su comportamiento no es claro. Entonces, aquí, ¿qué secuencias? Pues bueno, parecía el mercado lateral, no lo termina haciendo, uno podría poner esta área aquí, no la termina respetando en lo más mínimo. Pongo aquí la flecha para que vean, medio la respeta acá, pero después va para abajo, no lo logra. Día difícil, la verdad. ¿Qué posiciones podríamos anticipar que funcionen acá? No hay mucho, este era la resistencia y el soporte finalmente no fue este. Entonces, ¿cuál fue? Tal vez este de acá, pero después fue roto y desde acá no logró ir alcista, pero este sí fue un punto provisional. Entonces, tal vez cortos desde acá, pero me enfrentaría al punto mínimo del día anterior, del viernes. Entonces, de nuevo, no es muy claro. Si no es muy claro, no tomo posiciones, evito tener pérdidas y así no me quiebro para que cuando lleguen esos comportamientos evidentes, claros, tendenciales o secuencias laterales donde los extremos también son fácilmente, digamos, legibles o los puedo identificar, pues opero de soporte a resistencia, opero las estructuras que ustedes han visto que he subido acá en los repasos. Entonces, de nuevo, el mercado rompe bajista y hace el retroceso profundo. Podría estar muy bien la posición aquí en retroceso profundo, además si no estoy mal converge con el punto mínimo del premercado prácticamente, pero no logra sostenerse. Claro, que tengo en contra este movimiento en B que me deja con dos escenarios probables, que lateralice o que cambie de dirección, pero ninguna de las dos. El mercado medio lateraliza, pero después cierra bajista.
Entonces tampoco es claro. Podríamos ver que esto tal vez es una secuencia de rangos y extensiones, pero ¿cuál es el inconveniente con estar tomando aquí en este tipo de comportamiento de posiciones? Que siempre me estoy enfrentando a áreas. Entonces, o me enfrento al mínimo del premercado, o me enfrento al mínimo del día anterior, o me enfrento, por ejemplo, aquí a este que era el nivel de precios también que podría catalogarse como provisional del día viernes. Entonces, eviten meterse en problemas. ¿Desde dónde pueden tomar posiciones? Desde los extremos máximo hasta el otro extremo. No pretender romperlo. Desde el extremo máximo hasta el otro extremo. Y al menos darse cuenta en un inicio que aunque se podría buscar un comportamiento lateral o alcista, no se lleva a cabo y es bajista. Entonces, si el mercado no está bajando de manera clara, o por lo menos tengo yo bien marcados mis soportes y mis resistencias, tomar posiciones desde la resistencia, anticipando que el mercado va a bajar. Y no desgastarse mucho ahí con eso y evitar que a uno un mercado de estos lo pueda matar perfectamente. O sea, le quiebre la cuenta. Después llega el día martes, lo mismo. No está muy claro cuál es el soporte, cuál es la resistencia. Parece que es este. Termina siendo más arriba, pero de nuevo se mantiene la presión bajista. Entonces hay una compresión, en la que hablamos en la clase. Y con esta compresión pues no hay mucho que hacer. El mercado rompe y hay un muy buen trade, que es este. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que me enfrento de nuevo al mínimo del premercado. Complejo tomar esa posición. Después ya llega al punto mínimo, que es este de acá, que se los voy a mostrar en macro, cuando es este punto al que llega el mercado, que viene siendo este de acá. Entonces, obviamente, si este fue un máximo histórico desde el que el mercado respondió y ya estoy por encima, perfectamente se puede volver soporte y empezar a ir un comportamiento alcista. Por lo tanto, tomar la posición aquí en corto, aunque cumple el criterio técnico, primero no frena, si yo quisiera ir por el retroceso profundo, pero segundo, tengo un área muy importante allí. No es apropiado enfrentarse a esos niveles. El mercado cambia de dirección y aquí ya es un poco más claro el comportamiento. Sobreextiende, retroceso profundo. Respeta la banda externa, posiciona en la banda media. Respeta la banda externa, banda media y uno se puede aprovechar de esta tendencia tranquila o de la posición desde el retroceso profundo proyectando, no sé, tal vez hasta este nivel de precios. Pero claro, eso ya fue en la tarde, después de las 2 de la tarde, y no sé qué tantos de ustedes estén operando a esa hora. Entiendo la mayoría opera la sesión de la mañana que tiende a tener mejor movimiento. En este caso no fue así. Pero bueno, al menos entregó al mercado unas posiciones, hay un comportamiento más evidente. Eviten que este mercado los, los haga quebrar para después aprovecharse cuando el mercado muestre lo que tenga que mostrar, sea que estén operando en estas horas o que estén operando otro día. Pero entonces operar un movimiento evidente y no meterse en problemas cuando el comportamiento no es claro. Eso voy a repetirlo constantemente. Después llega el día jueves. ¿Qué ocurre el día jueves o el día miércoles? Ya no, ni lo recuerdo. Este vendría siendo el 28, o sea, 26, 27, 28, miércoles. El miércoles, de nuevo, parece lateral, tenemos este nivel, por lo tanto buscar esos cortos es un poco complicado. Incluso podríamos decir que este vendría siendo el soporte, la resistencia, y tenemos aquí un soporte. Perfecto, entonces aquí parece que está claro. Claro, uno puede tomar un corto desde acá y un largo desde acá sin problema, este probablemente en stop, pero este probablemente en target también. Entonces el mercado rompe alcista y sobreextiende. Como sobreextiende, lo que puede tomar el retroceso profundo. ¿Y qué ocurre? Falla para continuar. Falló. Posición que cumple las condiciones técnicas y falla. Y después viene de nuevo hasta acá, sobreextiende. Incluso este se podría ya, cuando el mercado rompe aquí, converge acá. Y claro, como aquí falla para continuar, como aquí el mercado no logra mantener ese recorrido y rompe hacia abajo, uno puede tomar una posición aquí en corto. ¿Y qué ocurre? Falla. Stop de nuevo. Ojo, tengan mucho cuidado. A veces la estrategia falla, como todas las estrategias de trading tienen un porcentaje de pérdida. Siempre. Ninguna funciona el 100% de las veces. Lo que hay que hacer es disminuir el margen de error humano, el que yo cometo, porque yo también, a pesar de que la estrategia pueda ser muy buena, yo voy a cometer errores porque soy humano. Y si yo cometo errores, pues tengo que tener un margen de error por lo menos muy pequeño, que me cuesten muy poco mis errores. Y cuando la estructura no sea evidente, evitar también tomar las posiciones porque el contexto no es claro. Y si el contexto no me favorece, o si por lo menos he visto que en los días en que han pasado, en el caso de este tipo de comportamientos tendenciales, el mercado falla para continuar en una dirección en la que pretende ir, pues esperar más confirmación. Entonces, el mercado rompió en una nueva dirección, listo, que me confirme que sigue el recorrido, que eso ya se saldría de lo que estaba haciendo antes y entonces ahora sí puedo operar tendencial. Pero esta semana el mercado intentaba romper y fallaba, intentaba romper y fallaba.
Eso hace que las posiciones obviamente no funcionen. Entonces, si no funcionan, evito tomarlas a menos de que se me confirme que el mercado tiene la capacidad de continuar y seguir con el precio. A pesar de que pueda ser un poco más tarde en la tendencia, también es más conservador, evitando tomar esas posiciones que al menos en el resto de la semana no han funcionado. Entonces, en ese sentido, puedo hacer una mejor gestión y puedo mitigar el riesgo de pérdida en mi cuenta. El mercado entonces no logra mantener su recorrido, vuelve y hace otro alto, pero claro, aquí ya nos estamos enfrentando a este nivel de precios, tampoco vale la pena tomar esta posición en largo. Y el mercado se devuelve y aquí sí funciona, respeta, pero bueno, se mantuvo lateral realmente. Y creo que las áreas cambiaron, ¿no? Esta creo que queda ya muy abajo, queda muy abajo, entonces después se promedia un poco más arriba. Entonces es difícil, de nuevo, no se metan en problemas. El mercado no está funcionando perfecto. Evito meterme en problemas. Después sale el statement de la FOMC, 29 de febrero, con los, ¿creo que estos fueron los reportes de Nvidia? Creo que sí, creo que fue este gran comportamiento alcista de esta semana. Y con este gran comportamiento alcista después de los reportes de Nvidia, que es muy interesante. Yo subí un artículo para que lo vean en Instagram. Bueno, lo dejé en una historia, pero aquellos que quieran el artículo, si quieren, pueden escribirme en los comentarios y les puedo poner ahí el link. Que relata cómo a pesar de que estamos en máximos históricos, por ciertos indicadores económicos, no parece que estuviéramos en una burbuja financiera, lo que entonces muestra que todavía hay potencial de que siga la secuencia alcista y que la corrección en el mercado probablemente nazca de que no se lleguen a, digamos, no se lleguen a las expectativas de lo que es, por ejemplo, la nueva tecnología como la inteligencia artificial generativa, que ese tipo de tecnología que promete incrementar la productividad en niveles muy, muy altos en todas las industrias y en todas las empresas, pues no llegue a esas expectativas esperadas y haya una corrección en el precio. Parece que esa puede ser, porque esto se debe precisamente en mayor instancia en el sector tecnológico y en los grandes reportes de ingreso de Nvidia. Entonces ese es un dato importante, de nuevo, el que quiera el artículo se los puedo dejar ahí en los comentarios o se los puedo dejar en la descripción, si les interesa. Ya para el jueves el mercado rompe alcista, da un excelente trade aquí y ¿qué ocurre? Falla para continuar. Pero esta posición sí se puede gestionar. ¿Por qué? Porque si yo tomo la posición bien en retroceso profundo, el mercado me está mostrando muchos intentos, muchos intentos, que no logran mantener el recorrido alcista. Y como no logra mantener el recorrido después de muchos intentos, pues eso significa que ya no vale la pena estar en esa posición. Y yo entendiendo lo que ha ocurrido en la semana anterior, si he hecho un buen análisis técnico, pues prefiero gestionar en lugar de llevarme un stop. Entonces, después de varios intentos, gestiona, el mercado rompe fuertemente bajista. Uno podría aquí considerar un corto y ¿qué ocurre? Falla. Falla aquí en primera instancia, no logra, se devuelve y se devuelve hasta que después de las 11:30 de la mañana, o sea, aquí no logra mantener el recorrido. Lo pongo aquí, no logra hacer un nuevo mínimo y por mucho tiempo, más de una hora estuvo allí, si no estoy mal, 10:30 aquí y 11:30 acá. Claro, estuvo una hora lateral, no lograba mantener el recorrido, no lograba mantener el recorrido y después de varios intentos, pues la posición falla, porque si yo aquí tomo un largo y lo gestioné después de muchos intentos, si yo tomo aquí un corto y el mercado me hace muchos intentos, lo natural sería gestionarlo, sería lo consistente. Ahora, esta posición no funciona en retroceso profundo, aquí no desacelera, está esa área que ya les he mostrado y vendría siendo una onda, una estructura que se llama una onda semicircular más amplia. El problema es que el mercado no logra continuar y por lo tanto habría que hacerle esa gestión. Y después rompe fuertemente nuevos mínimos, no frena, entonces no da la posición. ¿Bajo qué condiciones podría yo tomar una posición en este punto? Si el mercado me muestra un desgaste como acá, como aquí, es decir, que no logren nuevos altos y ya tomar la posición por acá o por acá, en lugar de tomarla inmediatamente en este punto, anticipando que se está manteniendo la estructura y puede llegar hasta el punto mínimo, pero no lo logra y ya cuando lo logra está muy muy arriba. Entonces ya tomar la posición en corto cuando se fue tan verticalmente alcista no vale la pena. Y tomando en cuenta que ha llegado además a los 5.075, que es este nivel de precios, que normalmente es usado como referencia para tomar posiciones, o los 5.070. Esos números, valores cerrados que normalmente yo no les llamaría precios psicológicos, honestamente, porque es ya tratar de darle
un nombre que realmente no corresponde a eso, pero sí son puntos de referencia visual o precios que la gente toma en cuenta como, por ejemplo, si llega a 5.075, toma una compra anticipando que llegue a 5.100. Entonces son puntos de referencia visual, son precios de punto de referencia, no necesariamente psicológicos, eso ya me parecería más marketing que lo que realmente es. Y el mercado entonces rompe alcista, no logra nuevos altos, está ahí alrededor, o sea, hasta aquí no está logrando nuevos altos contundentes, porque si yo promedio bien el área sería aquí. O sea, no tiene un nuevo alto contundente hasta que rompe un poco más y logra llegar a esa banda externa. Entonces esta posición sí podría valer un poco más la pena. Falla después, no logra continuar, estoy debajo, no alcanza a frenar, tampoco mantiene el recorrido bajista. No diría que aquí hay que tomar un largo, no aún. Ya después aquí sí podría valer la pena, al igual que se toma este, podría uno ir por esta posición. Y al cierre da una excelente entrada aquí en retroceso profundo después de esta gran sobreextensión, anticipando precisamente que llegue hasta que era hasta el que era el máximo en ese momento, rompiendo en nuevos niveles de precios y ya para el cierre se mantiene otra vez lateral. Complejo tomar una posición aquí, por supuesto. No es muy apropiado. Estoy enfrentándome a esos niveles de precio. Habría que esperar a que el mercado rompa. Noticia aquí que evidentemente genera mucha volatilidad en el mercado. Veamos, no recuerdo cuál era la noticia. Eran dos noticias muy importantes. El PMI, y que es como el índice de compra de los gerentes de las empresas, o sea, el poder de compra de las empresas. Y estaba también el sentimiento del consumidor, importantísimo. El mercado entonces rompe fuertemente alcista por las noticias y la expectativa general del precio. Voy a quitar esta de aquí. Y estaba viniendo entonces en retrocesos bastante profundos, bastante más que profundos, llegando prácticamente a la banda externa y haciendo desgaste. Tomar esta posición podría estar buena. Esta me parece muy buena, anticipando que llegue de nuevo aquí. Rompe, sobreextiende. Aquí también podría haber un muy buen trade. Falla. Tomar aquí una posición sí me parece muy agresivo debajo de esa área. De nuevo, esa área vamos a verla en la estructura más macro. Es este nivel máximo de acá. Muy complejo tomar una posición enfrentándose a ese nivel de precios. Pero después da el que para mí es el trade del día, que es este. Esta posición es buenísima porque el mercado rompe por debajo de ese nivel importante, cancela el movimiento, llega de nuevo hasta este punto. ¿Y cuál voy a utilizar como referencia? El punto máximo. Y desde ahí el cielo es el límite. El mercado rompe alcista, no rompe fuertemente, pero es una excelente posición, definitivamente. Es incluso la mejor posición de esta semana, diría yo. Y el mercado simplemente sigue subiendo. Si no se alcanza a tomar esto, tenemos estos trades que son un regalo en tendencia tranquila dentro del canal de Kellner. Todos funcionando muy bien. Aquí el mercado respeta banda externa, banda media, banda externa, banda media. Trades excelentes de banda media en secuencia de tendencia tranquila. Después del mediodía hora Nueva York, el mercado dio el que fue el mejor contexto de la semana, un comportamiento completamente alcista, retroceso profundo después de la sobreextensión, target al pivote anterior, varios intentos después para gestionar y acabaría ya un poco lateral, por supuesto, ya que estamos de nuevo en máximos históricos como cosa rara. En 5.148, prácticamente 5.150. Es impresionante cómo el mercado simplemente no para de subir. Y bueno, esas serían las posiciones, sería la estructura. Semana muy difícil, solo un par de contextos bastante interesantes. Pudo haber acabado la semana muy bien hacia arriba, incluso habiendo tenido pérdidas al inicio. Y si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden hacer en los comentarios, me pueden agregar en Instagram y también hacerme cualquier tipo de pregunta que tengan. Que estén muy bien y hasta luego. Espero que les sirva. Nos vemos.